Cuán grande es la misericordia de Dios. El sentir su presencia, el saber que no todo está perdido, que hay misericordia en Dios para podernos levantar, para volver a empezar, para renovarnos, para cobrar ánimo. No todo está perdido. Y es algo que vamos a estar entendiendo a lo largo de esta charla. Quisiera que me pudieran acompañar en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 64. Isaías capítulo 64, versículo 5. Dios está hablando a través del profeta, y entre las cosas que está diciéndole al pueblo, dice el versículo número 5: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Esta era una expresión que Dios conocía del corazón de varias personas del pueblo de Israel. Es decir, entre el pueblo de Israel había gente que se sentía que ya estaba bien, que no necesitaba de más, que podía estar yendo al templo, cumplir con los sacrificios, con los rituales religiosos, y con eso era más que suficiente. Sin embargo, también había entre el pueblo personas que decían de sí mismo o pensaban respecto a sí mismos: es que ya llevo mucho tiempo pecando, es que ya es mucho tiempo el que llevo desperdiciado, son muchos años los que ya no le serví a Dios, me alejé, me aparté, me enfrié, ya es tanto tiempo. En los pecados hemos perseverado de largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Esta era una pregunta retórica que el pueblo se hacía, y que Dios, conociendo los corazones, se los quiere hacer saber. O sea, sí conozco lo que estás pensando, sí conozco tus dudas, sí conozco tus inquietudes, sí sé que estás pensando: ¿será que se pueda? ¿Será que exista la posibilidad, después de tanto tiempo, de cambiar? De que he llevado una vida que debió de haberte servido desde hace mucho tiempo y que finalmente no lo hice, por las razones que sean, cada historia es distinta. ¿Podremos acaso ser salvos? O sea, ¿podremos quedar a salvo a pesar de todo este tiempo? Y la respuesta de Dios es sí. La respuesta de Dios es sí, sí se puede, porque para Dios nada hay imposible. No hay nada que sea difícil para Él. En el siguiente capítulo de Isaías dice lo siguiente, en Isaías capítulo 65, versículo 1. Isaías 65:1 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Qué impresionante es pensar que cuanto más creemos estar bien, o más creemos que conocemos a Dios, pareciera que el orgullo nos separa más de Él. Más sin en cambio, cuando no lo buscábamos, no estaba en nuestros planes, digámoslo así, pues me invitaron y dije: bueno, pues voy a ir a ver qué pasa, ¿no? A ver si algo de provecho sale de todo esto. No lo estabas buscando, no estaba dentro de ti el decir: necesito
necesito a Dios. Entonces, este texto nos habla acerca de una condición en la cual realmente las personas parecieran no estar buscando, pareciera que las cuestiones de Dios no son importantes, no son algo que esté dentro de su vida. Sin embargo, lo invitaron, ¿no? Y aquí estás. Dijiste, pues voy a ver por curiosidad, ¿no? Y Dios te trajo. Y entonces Dios te dice, fui hallado por quienes no me buscaban, por los que no preguntaban por mí. Fui hallado de quienes no me buscaban. Dije a gente que no invocan mi nombre. Aquí estoy. Aquí estoy. Y amados, cuando yo leo esta porción de las Escrituras, en lo único que puedo pensar es en mi propia vida, en mi propio caso. Y yo creo que cada uno piensa en su propio caso, si somos honestos. Pero a mí este texto me alumbra mucho, porque este es exactamente el contexto en el cual yo estaba cuando Dios vino a rescatarme. Cuando Dios vino por mí, a tener misericordia de mí, justo estaba así. No preguntaba por Él, no lo buscaba, y Él me dijo, aquí estoy. No estaba en mis planes ser cristiano. Y justamente de eso quiero tratar esta mañana, acerca de este tema. Yo sé que venimos hablando acerca del Sermón de la Montaña, pero durante la semana estuve preguntándole a Dios qué quería darnos, qué es lo que Él buscaba que nos bendijera, que nos hiciera bien, que nos nutriera, que elevara nuestra fe, nuestra confianza. Y Dios puso en mi corazón que hoy no veamos el bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, que sería el tema o la tercera bienaventuranza que estamos estudiando, sino que hablar acerca justamente de esta parte, decir es que no necesita Él de nadie para ayudar a los seres humanos. Él decide ayudarnos por el puro afecto de su buena voluntad, porque sencillamente así lo decidió. Y yo creo que vale mucho la pena que se glorifique Dios a través de lo que hace en la vida de cada uno de nosotros. Y el día de hoy quiero hablarte de lo que Dios hizo en mi vida, de testificar acerca de lo que Él vino a cambiar en mí hace ya más de 25 años. ¿Por qué resulta importante? Porque yo no me convertí en una iglesia. Él no vino a rescatarme estando yo escuchando del Evangelio. Más bien vino a rescatarme en un contexto donde yo no quería saber nada de Él. No me interesaba ser cristiano, ¿sí? No era algo que estuviera buscando, que tuviera siquiera la curiosidad. Por lo tanto, creo que vale la pena, para que nuestra fe crezca, cuando decimos es que pareciera que no le brilla el Evangelio a mi familiar, a mi amigo, a mi familia, a mis hijos, a mis padres, etcétera, pareciera que no les brilla para nada el Evangelio. Y quisiera a través de este testimonio explicar que las semillas que se van quedando en el corazón después dan fruto. Sí sirve, sí es para bien lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Yo no crecí en el seno de una familia cristiana, o sea, mis padres no son cristianos hasta el día de hoy. Crecí, como yo creo que la mayoría, ¿no? con el término católico, nada más así de puro nombre, pero mis padres nunca se enfocaron en quererme instruir acerca de la religión o de cuestiones espirituales. Sencillamente su único interés era que creciera y yo decidiera qué es lo que iba a hacer en cuestiones de mi fe o mi creencia, ¿no? Pero se decían católicos y por lo tanto, como que por herencia, pues yo también me decía católico, ¿no? Crecí como cualquier niño, con los problemas, con el bullying, con las burlas, inclusive pasé momentos muy difíciles porque se burlaban mucho de mí,
a diferencia de que a lo mejor viven nuestros compatriotas en Estados Unidos, se burlaban de mí porque era distinto en cuanto a color de piel, era más blanquito, tenía el color de cabello amarillento, etcétera, y más bien se burlaban de mí y como que buscaban mucho hacerme bullying por estas razones. Y sí la viví bastante complicada en ese sentido. Y entonces, en ese crecimiento que tuve, pues tuve unos vecinos que asistían a un grupo cristiano. Y por ahí de los 12 años me dicen en cierta ocasión, oye, ¿no nos quieres acompañar? Vamos a ir a nuestra iglesia. Y pues yo no tenía ni idea de lo que implicaba eso, de lo que significaba eso. Entonces dije, pues déjame pedir permiso. Me dieron permiso mis papás sin saber a dónde me iba a ir a meter. Y acompañé a los vecinitos a este grupo. Escuché por primera vez la palabra Biblia, escuché por primera vez términos o textos bíblicos, y bueno, de aquella visita y de algunas otras ocasiones que tuve la oportunidad de acompañarlo en los siguientes domingos, dos cosas se me quedaron grabadas: que Jesús era el camino, la verdad y la vida, y que la Biblia era la palabra de Dios. Digamos que eso es lo más rescatable que obtuve de aquellas visitas que hice a aquella congregación. Finalmente, como todo chamaco, pues viene la adolescencia, vienen los cambios en la cabeza, vienen los cambios hormonales, vienen los cambios neurológicos, etcétera. Y bueno, como mis amados padres no tenían esta perspectiva de límites, me dieron rienda suelta para hacer de mi vida lo que yo quisiera. Y me involucré en una corriente que en aquella época, en los años 80, hacia finales de los 80, venía del Reino Unido, de Inglaterra, y que a lo mejor hoy es muy común encontrarse con estos amigos o amigas que andan siempre vestidos de negro, ¿sí? Se les llama darquetos. Bueno, en aquella época no era tan común, era más bien algo como aguas, ¿no? ¿Por qué viene con los labios pintados y me ponía cruces al revés, así, a propósito? Es decir, o sea, quería manifestarme así como en un estado de rebeldía, de mírenme qué malo soy, ténganme miedo. Esa era más o menos la idea que yo tenía de por qué asumía esta postura o vivía de esta forma. Y entonces tenía amigos darquetos igual, ¿sí? Y ese era mi ambiente de desarrollo emocional, de mi ambiente de desarrollo de perspectivas, andar con un equipo, un grupo de amigos que siempre se la vivían buscando alcohol, drogas y diversión, ¿sí? Ese era mi futuro, ¿sí? No solo eso, sino que además, por el propio contexto en el que crecí, tendía a evitar hablar en público. Era para mí un acto de terror absoluto pararme enfrente en la escuela y dar una exposición. No, de verdad, prefería reprobar, o prefería pedir a los maestros, por favor, hacer algún trabajo adicional, póngame 20 trabajos, los que quiera, pero no me pase el frente a exponer, ¿sí? Es decir, le tenía pavor al escenario, le tenía pavor a hablar en público, era para mí un acto de verdadero sacrificio y de preferencia lo evitaba, ¿sí? Entonces yo le decía a los maestros, ay, no sea malito, póngame, si quiere le hago 5 trabajos de distintos temas, pero no me dé un tema a exponer, porque sencillamente me bloqueaba. O sea, me pasaban al frente y me le quedaba viendo así a todo el mundo. Y no podía decir nada, de verdad. Era frustrante porque parecía que se me amarraba la lengua y no podía decir ni siquiera el buenos días, compañeros, ¿sí? Aunque tuviera ahí las cartulinas para poder siquiera leer, el simple hecho de estar al frente era pavoroso. Era un acto de verdad digna de películas de terror, ¿no? O sea, para mí era espantoso. Y entonces, en ese contexto, pues para mí fue muy cómodo el ambiente de el ser darqueto, porque manifestaba cierta rebeldía sin que hubiera un contacto con multitudes, con cantidades de gente, donde yo no me sentía para nada cómodo. ¿Sí me debe entender? Y entonces, en ese contexto fue que estuve
ambientado durante la época de los 12 años a los 16. Ese fue mi contexto, ¿sí? Y me decía anticristiano, y me decía ateo, y me decía todo lo que pudiera hacer en contra o a manera de rebeldía con respecto a Dios. Ahí estaba yo convencidísimo de estar, porque ese era un ambiente con el que me identificaba y me sentía bastante cómodo. Pero en cierto momento, y como suele suceder, las cosas cambian. Y Dios permite que nos enfrentemos a situaciones que no son para nada agradables en muchos sentidos. Y más o menos, tenía 16 años, por ahí del mes de enero, febrero, yo me estaba preparando para entrar a la preparatoria, donde estudié, la prepa 5. Entonces, en esta preparatoria fue donde iba a hacer mi examen para poder entrar y continuar con mis estudios, y me estaba preparando para ir a esta escuela, y aquí por Metro Villa de Cortés hay una escuela que se llama ESIME, y ahí hacían pues de alguna manera apoyaban para que tuvieras frescos los conocimientos, te regularizaban, etcétera, de tal manera que pudieras hacer tu examen. Todavía no había este examen del Comipems ni nada por el estilo, sino que tú hacías tu solicitud directamente a la universidad o al poli. Entonces, pues para mí era la universidad y la prepa 5, y me iba a preparar con esa finalidad para entrar a la UNAM. Y entonces, en cierta ocasión, hay un compañero ahí de escuela que me dice: oye, van a pasar por mí, era un viernes, va a pasar mi cuñado por mí, y me va a dar un aventón. ¿No quieres que te demos un aventón? Porque vivíamos hacia el mismo rumbo. Ah, pues yo, por ahorrarme los pesos, dije, pues adelante, ¿no? ¿A quién le dice que no cuando te van a dar un ray? Puedes después comprarte más para el vicio, ¿no? Y entonces me subo, efectivamente pasa este amigo por nosotros, me subo, y adelantito está la terminal, bueno, la estación del Metro Villa de Cortés, y se detiene el amigo me dice: espéreme tantito, voy a bajar a ver unas cosas y ahorita regreso. Pues yo me quedé ahí, ¿cuánto tiempo se puede tardar, no? Y de repente nos empiezan a rodear policías, así, pero para con nosotros, ¿no? Estábamos en un bochito, Volkswagen, y de momento empiezan a rodearnos policías, y pues jamás me había metido en problemas con la ley, o sea, a pesar de decirme rebelde y maloso, etcétera, jamás me había metido en problemas con la policía, era lo que menos quería. Y de repente me rodean, o nos rodean al otro compañero que iba al ESIME conmigo, nos rodean policías, y ya saben cómo son de tiernos los policías en decir: baje usted, por favor, sí, no, hombre, con palabrotas, y yo todo temeroso ahí, pues nunca me había pasado eso. No, pues sí, me puse un susto, bendito sea Dios que me dio ese susto, porque me permitió entrar en una etapa distinta de reflexión. Entonces, en ese momento me bajo ahí en el Volkswagen, y te empiezan a tundir de preguntas y de preguntas y de preguntas, y pues yo nomás iba porque me iban a dar el aventón, ¿no? Yo estaba juntando para mi vicio, nada más eso. Pues, yo qué voy a saber. Resulta que el amigo el cuñado de este compa, era maestro en la prepa 4 y pretendía vender calificaciones de extraordinarios a los chavos, ¿no? Entonces, alguno da el aviso a sus papás, y sus papás a su vez da el aviso a la policía, y por eso nos llegaron ahí de manera muy tierna. Entonces nos llevan a la delegación, yo todavía era menor de edad, y después de la delegación pues me llevan al tutelar de menores, y en este proceso me enfrento a situaciones que no estaba acostumbrado, con los que no había lidiado jamás, y me sentía bastante angustiado. Entonces, cuando estaba ahí ya en el tutelar de menores, estaba del lado de un cristal, no sé si todavía exista, pero bueno, en aquel entonces había un cristal así como para que pudieran ver que no les hacía nada a los menores de edad. Estaba ahí metido, y Dios en su misericordia me empezó a hacer pensar: bueno, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, como si hubiera una vocecita en mi cabeza que me empezó a decir: bueno, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí? Y yo me respondía: pues porque quería un ride, ¿no? O sea, muy sencillo, ¿no? Yo quería nomás un aventón. Sí.
¿por qué estás aquí? Y como que empecé a entender que la pregunta no era específicamente por qué estaba en ese lugar, sino para qué era mi vida, por qué estaba vivo, para qué o de qué me servía estar con vida. Y entonces recuerdo que en la tarde, dentro de mi cabecita, le dije a Dios, si estás ahí y existes, sácame de esta, porque no sé cómo enfrentarlo. Finalmente los otros dos chicos, o bueno, el cuñado, dice, no, pues yo nada más iba a darle un ray al güero y ya nada más, ¿no? Y entonces me dejan ir al día siguiente, feliz, ¿no? Como cuando te dicen, vas, pides ayuda y te dicen, sí, te ayudo, y te dan ayuda, y después te das la espalda y te sigues y ni las gracias diste, ¿no? Así me conduje con Dios en aquel momento. Me ayudó, me sacó de ese entorno, me di la media vuelta y seguí con mis rollos. Seguí en las drogas, seguí en el alcohol, seguí en los vicios. Presenté mi examen a la prepa, me quedé en la prepa 5, o sea, todo iba caminando así como que viento en popa, no había ya, para mí yo me iba a comer el mundo a mordidas, etcétera. Y entro en la escuela, todo de negro, la gente, hasta los mismos chicos me daban la vuelta, ¿no? Grandote y todo de negro, pues sí causaba cierta impresión, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me hacía sentir así como que, ay, me están dando la vuelta, ¿no? O sea, qué malo soy, ¿no? Y había un cierto grado de aparente seguridad que sentía de esta imagen que trataba de transmitir. Pero hacia finales del mes de agosto, llegan y tocan el timbre de mi casa, y pregunto quién es, y resulta que era un notificador que se había continuado con la investigación de lo de la aparente venta de calificaciones y que me estaban convocando a declarar. Y le pregunto al notificador, ¿qué pasa si, o sea, qué es lo que va a suceder después? Dice, pues no, eso lo decide el juez. Puede declararlo culpable o puede declararlo inocente. Pero si a mí ya me dejaron ir, sí lo entiendo, pero tiene que ir y tiene que ser el juez quien lo declare inocente o culpable. Y ya, cerré la puerta, temblaba así, estaba leyendo la notificación con la mano así toda temblorosa, porque nuevamente me estaba metiendo o estaba nuevamente en este estado de ansiedad y de inseguridad de decir, oye, me están convocando ahora otra vez. Pues yo ya la había librado, no, que muy bueno, ¿no? O sea, ya la había librado y resulta que otra vez me estaban convocando. Pues bueno, la fecha del citatorio era para el 1 de octubre, o sea, un mes y días después de que llegue el notificador. Todo ese mes y días, vamos a pensar en 40 días, fueron los más terribles que me hubiera tocado vivir, porque todo el tiempo era como si alguien me estuviera acosando. O sea, todavía no llegaba el día de presentarme en el citatorio, pero yo ya me estaba sintiendo culpable de muchas cosas. No solamente que lo que tenía que ver con el evento que había sucedido, sino Dios en su bondad me preguntaba en mi cabeza, ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres hacer? En ese momento yo no pensaba que era Dios. Lo que sí era una realidad es que esa voz interna que me hacía pensar en la dirección que llevaba mi vida, de verdad me estaba calando los huesos. O sea, de verdad me estaba haciendo sentir profundamente mal. Y entonces, conforme iban pasando los días, esa voz cada vez era más y más y más intensa y cada vez era más molesta. Y yo cada vez me sentía peor, ¿sí? Era un estado de soledad, de ansiedad, nada me llenaba. Y ahí iba por la prepa y los chavos así como que me veían y se daban la vuelta, ya no sentía orgullo, o sea, ya no me sentía feliz de ver cómo se abrían cuando me veían pasar por ahí. Es decir, esas cosas que me brindaban cierta seguridad habían dejado de surtir efecto. Ya no tenía paz, ya no me sentía contento, ya no me sentía alegre, ya no tenía ese orgullo, porque decía, ¿y de qué me sirve que en este momento me tengan temor si dentro de unos meses a lo mejor me quedo encerrado? ¿Sí? Esto me hace reflexionar mucho en lo que a veces vivimos cada uno. Hay cosas que nos hacen sentir seguros, ¿sí? Que nos hacen pensar
que vamos bien y que estamos haciendo las cosas de manera atinada. Sin embargo, cuando estas seguridades son puestas a prueba y vienen los momentos de ajetreo, donde de verdad se pone en entredicho o en tela de juicio las cosas, y nos damos cuenta que esas seguridades no nos brindan paz, no nos hacen mejores personas, no estamos mejor que antes, no nos pueden defender ante las situaciones que se nos presentan, entonces sí, comenzamos a decir, ¿dónde está lo que me hacía sentir seguro? ¿Sí me doy a entender? En otras palabras, fueron momentos de mucha reflexión y Dios estaba ahí. Y Dios me estaba hablando y me estaba señalando, y no solo por eso, sino me señalaba por todas mis malas decisiones. Era terrible porque parecía que todo era negativo y todo me señalaba y todo me sentenciaba a estás tronado, amigo. O sea, estás mal, mal, mal. Necesitas ayuda. Y entonces se va acercando la fecha del 1 de octubre y realmente hasta me enfermé de los nervios por la presión. O sea, conforme se acercaban los días yo decía, voy a ir a un lugar y no sé si voy a salir, y entonces me puse mal hasta de los nervios, ¿no? Me dieron unas temperaturas que no se derivaban de un cuadro patológico o de enfermedad, sino era un cuadro de ansiedad. Y entonces finalmente llega el 30 de septiembre, ya al día siguiente tengo el citatorio, y era de noche, no podía dormir, estaba desesperado, dando vueltas, así como chapulín en comal, ¿sí? No encontraba ninguna cosa que me diera paz, ninguna cosa que me diera esperanza, nada, de verdad era un estado de ansiedad, de angustia terrible. Y entonces le dije a Dios, si estás ahí, yo sé que ya te lo había dicho antes, si estás ahí, ayúdame. No sé dónde, no sé cómo, porque pues no iba a ninguna congregación, nadie me hablaba de Dios, o sea, yo no tenía contacto con nada que tuviera que ver con cristianismo, al contrario, me decía anticristiano, me decía alguien rebelde, anárquico, o sea, me decía todo lo contrario a lo que provenía de Dios. Así como dice aquí, salí al encuentro de los que no me buscaban, ¿sí? Fui hallado de quienes no me buscaban, así tal cual, así fue mi llamado. Y entonces le dije, bueno, te busco, no sé cómo, no tengo ni la más remota idea de cómo, pero te busco, ayúdame a salir de esta. Al día siguiente, la única ropa decente que tenía me la pongo, porque pues iba a ir ante el juez, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas, ¿no? O sea, bien malote, estando delante de todos, bien orgulloso de que la gente dijera, ay, aguas con este, ¿no? Pero vas ante el juez y entonces me pongo los únicos pantalones de vestir que tenía, la única camisetita que tenía decente, y entonces ahí sí me quité todo que pudiera parecer maloso, ¿no? Ahí sí hubo un cambio en mi imagen, porque lo que menos quería era dar la impresión de que era delincuente, ¿no? Así somos, bien hipócritas, ¿no? A veces. Y entonces resulta que me presento ante el juzgado y le digo, buenas tardes, soy el señor Abraham Acevedo Piquer, me convocaron. A ver, se pone a ver todavía me acuerdo que eran no tenían todavía estas computadoras como hay ahora, sino que va al anaquel, abre y empieza a buscar el expediente, lo abre. Voltea y se me queda viendo y me dice, ya se puede ir. ¿Ya me puedo ir? Dice, sí, aquí dice que no se siguió el caso, que no había ¿cómo le llaman? Sábanas comprometidas, donde asientan las calificaciones, entiendo yo, y entonces no se continuó con el proceso ¿cómo se llama? De investigación, y ya me podía ir, ya, hasta ahí quedaba. Entonces ya, así nada más, me doy la vuelta y me salgo, así todavía como en shock, ¿no? De decir, o sea, ya, sí. Y lo primero que me vino a la cabeza fue, sí te escuché. O sea, Dios hablándome a mi corazón diciendo, sí te oí. Y entonces, todo el camino de regreso de ahí del tutelar de menores que está en Obrero Mundial hacia donde vivía, que es por acá, por Fobiste, todo el camino de regreso venía dándole vueltas y diciendo, ¿me escuchó? ¿Qué voy a hacer? ¿Me oyó?
me subo al departamento donde vivíamos, me vuelvo a poner mis trapos negros, así como que tratando de decir, aquí no pasó nada, sigo como si nada, finalmente ya la libré, ¿no? Ya la hice, pero Dios ya no me iba a soltar a más. Todo el tiempo en mi cabeza era una lucha, porque después de que llegué, me cambié y todo, me quedé de ver con los cuates como normalmente lo hacíamos, y me encaminé rumbo a la tienda donde normalmente me veía con todos los amigos, ¿no? Pero en mi cabeza ya Dios me decía, oye, quedaste en algo, ¿qué vas a hacer? Tú dijiste algo, no lo vas a cumplir. Y entonces esas palabras hacían mella y me hacían sentir bastante incómodo. Y entonces en mi mente le dije a Dios, bueno, si quieres que te siga, que me encuentre al bodoque. Así le llamábamos a un amigo que se decía cristiano, que por cierto tomaba con nosotros, pero pues era lo único que más cercano a algo que decía ser cristiano, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues sí, que me encuentre a fulano de tal, pero estando yo solo, porque sí sé que si estoy con mis cuates, no le voy a preguntar absolutamente nada. Yo sabía que no me lo iba a encontrar. ¿Por qué? Porque era un amigo que trabajaba y estudiaba y lo veíamos ahí una vez al mes, y bien nos iba, ¿no? Doy la vuelta así en una esquina y viene caminando él solo y yo vengo caminando solo. Pues ya, ¿qué le voy a hacer? Dije, no, sí me está llamando. ¿Y ahora qué hago? Y entonces me acerqué y le dije, oye, háblame de Jesús. Ya no llegué a la tienda donde me iba a ver con los amigos, sino que me regresé. Y él me empezó a hablar a su manera de la vida del cristianismo, me hizo hacer este rezo de aceptar a Jesús, etcétera, pero no fue esa mi conversión. Lo que sí es que después de eso regresé a casa. Le dije a mi mamá, no quiero que me moleste, no se preocupen, voy a estar bien, necesito desahogarme. Entonces cerré la puerta, me puse de rodillas y dije, ni siquiera sé cómo empezar. No tengo ni idea de por dónde empezar. Nunca he orado, no sé qué hacer, pero pues aquí estoy, tal cual soy, tan mal como estoy, tan necesitado como lo estoy. Y entonces empecé a pedirle su ayuda. Fueron las primeras palabras que me salieron. Ayúdame, ayúdame de verdad, no estoy bien, necesito ayuda, ayúdame. Y como si fuera de momento una película así en mi cabeza, me empezaron a venir recuerdos que yo creí que ya debían de estar escondidos debajo de la piedra más grande que existiera, ¿no? Cosas muy avergonzantes para mí, cosas que de verdad no quería ni mencionar ni acordarme, pero en ese momento como si hubieran dejado libre todas las cosas que hubiera hecho y todas se me presentaron al mismo tiempo, y yo decía, ¿qué clase de monstruo soy? El Espíritu Santo estaba conmigo ahí y me estaba convenciendo de mi maldad. Me estaba enseñando todo lo que ya había hecho mal. Todas las malas decisiones, todos mis aparentes aciertos, que no eran otra cosa más que disparates, y todo me venía uno y otro y otro. No, ya párenle. O sea, ¿por qué? Porque era demasiado. Yo decía, es que pareciera que venían a mi cabeza cosas que no tendría por qué acordarme. Sí, me sentía profundamente triste de cómo había llevado mi vida, de cómo había hecho las cosas, me sentía muy mal. Y pues yo, ¿qué podía hacer? Estaba llorando, pero así, a cántaros, ¿no? Ahí estaba quebrado el darqueto aquel, ahí estaba quebrado. Y entonces yo decía, es que no tengo así como dice el texto, podré ser salvo. Digo, no decía la palabra salvo, pero decía, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago con todo esto? Es demasiado. Son demasiadas las cosas que he acumulado. ¿Qué hago? Tenía 16 años, ya casi cumplí los 17, y decía, ¿qué hago con todo esto que he hecho mal? Y entonces mis papás tenían
crucifijo de madera, de estos que dan en Domingo de Ramos, así de palma, y lo tenían así como que guardado en un escritorio. Y volteé hacia arriba y lo vi, y le dije, ¿por qué? O sea, por qué tuviste que morir? No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver tu muerte con un cambio en la vida? No lo entiendo. Y entonces el mismo Espíritu me empezó a predicar que tenía que ser necesario que ocupara Él mi lugar, para que todas esas cosas que yo estaba recordando fueran perdonadas. Nadie me lo dijo, amados. No había predicadores, no había cassettes. Los cassettes que tenían de música alternativa, de rock, etcétera, o sea, nada tenía que ver con ese momento entre Dios y yo. Sí. Y en ese instante Dios me empezó a decir, fue por amor a ti. Por amor a ti fue que tuve que ir a la cruz. Amados, Dios es testigo que no estoy diciendo una barbaridad ni estoy mintiendo. Comprendí que Él había tomado mi lugar. No hubo ciclos, no hubo toneladas de predicación, no hubo cantidad de estudios bíblicos, no nací en una cuna evangélica. El único contacto que tuve con algo que pudiera parecerse al cristianismo, solo dos cosas me había quedado: que Jesús era el único camino, la verdad y la vida, y que la Biblia era la palabra de Dios. Y yo le decía, esas dos cosas, esas dos semillitas fueron las que me hicieron pensar, ¿por qué tuviste que morir? Si tú eres el camino, la verdad y la vida, ¿por qué tuviste que morir? Y entonces comprendí que era necesario, porque la vida que llevaba no servía para nada. Porque detrás de una mala decisión venía otra mala decisión. Y para tapar esa mala decisión tenía que tomar otra mala decisión. Y era un cuento de nunca acabar. Y era una detrás de otra. Y pasaba una cosa y ahora tenía que enfrentar otra. Y tenía que echarle más y más y más cosas y más malas decisiones. Y no había quien me detuviera. No había quien me detuviera. Ni siquiera mis amados padres se habían dado cuenta de que estaba sumergido en cuestiones de drogas y cosas por el estilo. No había quien me detuviera. Ya estaba sumergido, o sea, ya estaba metido ahí, ya estaba en el hoyo y no había quien me detuviera. Hasta ese día que levanté la mano y dije, agárrame por favor porque yo ya no puedo. Ya no, o sea, esto me supera. Ya no puedo. Los amigos era cada fin de semana que los llegaba a ver, ¿no? O sea, eso no me representaba una llenura, no me llenaba, no me hacían ser mejor persona, no me hacían feliz. Me levantaba todos los días, me sentaba y decía, ay, qué fastidio, otra vez, otro día más. Y así cada día era estar desgarrado. Pero ese día, en lo particular, iba a cambiar el resto de mi vida. Por ese día es que hoy estoy aquí. Sí, por ese día es que hoy puedo hablar delante de ustedes con libertad y con un micrófono. Pero no fue sencillo. Dios trató conmigo de tal manera que me llevó al punto de hacerme sentir mi incapacidad para ser buena persona. Mi incapacidad para decir, yo puedo. No puedo. Yo hoy en día sigo sin poder. Es Él el que me ayuda. Es Él el que tiene de mí compasión. Sí. Y entonces, llorando, le decía, o sea que hay esperanza. ¿Puedes perdonarme? Todo esto que ha venido a mi cabeza, ¿puedes perdonarme? Está pagado. Ya no hay más que hacer. Amados, como si estuviera siendo sumergido en algo llamado amor, como si pudiera tocar el amor de Dios. Era impresionante sentir cómo me inundaba oleadas de amor, de paz, de paciencia, de misericordia. Eran emociones tan hermosas las que estaba viviendo en ese momento, que yo sabía que no iba a volver a ser el mismo. Lo sabía. No tengo idea de cómo tenía tal seguridad,
pero sabía que a partir de ese día las cosas serían distintas. Quedé dormido y al día siguiente me despierto y la misma emoción, la misma paz estaba ahí, no se había ido, ya no se fue. Me siento en la cama esperando sentir ese fastidio, ese hastío de todos los días, ya no estaba. Por el contrario, paz, gratitud, amor. No, hombre, qué maravilla. Qué maravilla es sentirte y saberte amado. Qué maravilla es saber que no todo está perdido. Sí, que él salió al encuentro de alguien que no lo buscaba. Que no significaba, para mí Dios en ese momento no significaba nada hasta ese día. Y entonces me despierto bien feliz, les doy un abrazo a mis papás. Ese mismo día nadie me lo pidió, nadie me instruyó, nadie me dijo nada. Agarré todas las playeras negras que tenía con blasfemias y todas las cosas que traía y empecé a cortarlas. Dije, estos son trapos para el carro, ¿no? Y empecé a cortar todo. Sí, o sea, hice trapos de toda esta ropa y me quedé con el único pantalón de vestir y con la única camisa con la que sí me había ido al juzgado, ¿verdad? Fue lo único con lo que todo lo demás se fue a la basura. Bueno, los trapos del carro. En aquel entonces, yo creo que sí se acordarán, había estas cintas café, ¿no? Que todavía les daban vuelta con una pluma para cuando se salía la cinta de café de audio. No sé si se acuerdan de los cassettes. Bueno, tenía puros cassettes de música darqueta, de música anárquica, de música, etcétera. Todo lo empecé a sacar, hice una montaña así de entre cassettes, entre videocassettes, etcétera. Todo en bolsas negras y a la basura. Nadie me lo pidió. Nadie me dijo, oye, tienes que hacer esto. No escuché a un predicador diciendo, oye, tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Nada de eso. Era una convicción de que las cosas viejas habían pasado y ahora todo era hecho nuevo. Nadie me lo pidió. No hubo alguien que dijera, oye, te lavaron el cerebro. No, fue de la noche a la mañana. Todavía el día anterior había estado fumando y me había drogado. Pero ese sábado todo se fue a la basura. El siguiente lunes me presento en la prepa con la única pantalón de vestir que tenía y con la única camiseta decente que tenía. No, pues nadie me reconocía. Pasaba como nerd, ¿no? En medio de todos ya la gente no se me abría. Yo hasta decía, ay, qué raro se siente esto, pero qué feliz soy. Y entonces llego con mis cuates, se me quedan viendo y dicen, ¿de qué bautizo vienes? Dije, no, es que me pasó esto y empecé a hablarles acerca de lo que me acababa de suceder el fin de semana. Es que de verdad Jesús, y me ofrecían cigarros, a ver, sí, platícame mientras échate un cigarrito, ¿no? Y yo, no, ya no, gracias. Ay, por favor, no inventes. No, en serio, ya no. Entonces, ahí de la droga, o sea, invitándome como, o sea, platícame tu anécdota, pero éntrale de todas maneras a lo mismo, ¿no? No, pues ya no. Ya les dije, no, ya no. ¿Cómo crees que ya no? Nadie puede dejar las cosas de la noche a la mañana. Pues no sé qué pasó, pero sí se puede. No tengo ganas. No me sentía con ganas de agarrar un cigarro, de drogarme, de nada de lo que tenía, de lo que hacía antes. No tenía ganas de nada de eso. Se fueron esos deseos, se esfumaron. Yo solamente a eso le llamo misericordia divina. No tenía nada de ganas de hacer aquellas cosas que antes hacía. Y nadie estaba ahí para decirme, esto sí tienes que hacer y esto no tienes que hacer, esto sí y esto no. Mi propia conciencia me iba dictando qué era lo que habría de hacer. Y empecé a compartir del Evangelio. Cuando regresé a casa, busqué una Biblia. Pues en mi casa cuando iba a haber Biblia, pero me encontré con una Biblia, Dios habla hoy, hecha baraja, ¿sí? O sea, porque se caía así a pedacitos las hojas, de quién sabe qué año. Pues esa agarré y dije, ¿y por dónde empiezo a leer esto? Porque la Biblia me dijeron que era la palabra de Dios. ¿Por dónde te empiezo a escuchar? Y se me cayó justamente donde empieza el Evangelio de Juan. Pues voy a agarrar a empezar a leer desde ahí. No, hombre, me enamoré de ver el amor de Dios. Y iba leyendo, y era maravilloso darme cuenta cuánto amor me estaba dando Dios. Me brillaba todo. No necesité cursos teológicos. Yo hasta meses después me empecé a congregar, hermanos.
O sea, yo hasta meses después empecé a ir a una congregación y ya me había convertido. Ya Dios había hecho su obra en mí. Empiezan a avanzar los meses, no sin luchas, por supuesto, porque llegaban a gritarme. Nosotros vivíamos en un 5º piso. Abraham, los cuates, ¿no? Bájate. Mira, tenemos acá, vente. Y yo le decía a mi papá, y a mi mamá, o a quien estuviera, no me des permiso de salir, por favor. Yo le pedía que no me diera permiso a mi papá. Le decía, dime que no. ¿Por qué no quieres bajar? No. Ah, pues no te doy permiso. No me dan permiso. Y entonces no bajaba. Sí. O sea, pues ahí buscando la manera de evitar, porque yo sabía que, estaba convencido de que si yo me volvía a juntar con los amigos, lo que estaba experimentando se iba a diluir. ¿Sí me debe entender? O sea, Dios en su misericordia estaba actuando sin que hubiera religión de por medio, amados. No hay lavado de cerebro en la vida cristiana. Hay experiencias que nos hacen distintos. Son evidencias de que Dios nos ayuda. Sí. Así, en los meses yo leía la Biblia y me la devoraba. ¿Sí? Nadie me dijo, oye, tienes que leer la Biblia en un año. Yo no sé cuántas veces la he leído. Ya perdí la cuenta, pero es un deleite y nada que tuviera que ver con esforzarme. No me costaba trabajo, de verdad. Era algo que nacía desde el corazón. Pasan las vacaciones de diciembre y algo me empieza a inquietar, porque leo en la Biblia que Jesús pues buscaba hacerle bien a su prójimo. Yo dije, ¿yo qué estoy haciendo para ayudarte, Señor? Agarré, imprimí unas hojas de papel fosforescente y dije, pues voy a invitar a alguna reunión, a ver quiénes vienen. Me puse a pegar por toda la prepa 5, me fui pegando invitaciones a tener una reunión para leer la Biblia entre jóvenes de prepa. O sea, Dios en su misericordia me ayudaba a no darme cuenta de la oposición que se me iba a levantar, ¿no? Pero bueno, ahí voy pegando por toda la prepa los panfletitos estos, ¿no? Y que empiezan a llegar jóvenes. Los había citado en el auditorio principal de ahí de la prepa y empezaron a llegar, del turno de la mañana como del turno donde yo estaba, que es de la tarde, y empezaron a llegar. Pues yo, ¿quién invitó? Pues yo. Ay, ¿en qué iglesia vas? No, pues no voy, invítame, ¿no? Pues no sé, no tengo ni idea dónde ir. Y entonces empecé a visitar distintas congregaciones, pero la sorpresa que me llevé, ¿sabes cuál fue? Que los jóvenes no tenían esas experiencias que yo había tenido. O sea, continuaban viviendo cosas que sin que nadie me lo dijera yo ya había abandonado, que yo no quería en mi vida. Y entonces ellos iban a la congregación, asistían a la iglesia, pero yo los veía que padecían cosas que yo ya no estaba practicando. Yo dije, algo raro pasa aquí, ¿no? O yo estoy mal, porque yo sí pude dejarlo. Y no que me costara ningún trabajo. Y entonces comencé a compartirles lo que había experimentado. Yo leía la Biblia y me brillaba algo y se los decía. Y lo empezaban a disfrutar y lo empezaban a asimilar. Ya desde aquel entonces ya estaba siendo predicador y yo ni cuenta me daba. Pero era compartir sencillamente lo que Dios me brindaba, lo que Dios me hacía entender, era lo que compartía. Y a los jóvenes les empezó a bendecir, de tal manera que me hicieron líder de jóvenes. Pues quién sabe qué sea eso, pero pues yo les voy a seguir diciendo lo que a mí Dios me bendice, ¿no? Y después de eso, pasó algún tiempo y empecé a buscar donde sí hubieran tenido experiencias como la mía. O sea, mi rango para medir era, pues es que Dios me liberó de esto, ¿sí? Dios tuvo misericordia de darme libertad de esto. Y entonces empecé a buscar en dónde habían tenido experiencias como la mía, hasta que encontré un lugar y les dije a los chavos, ¿saben qué? Vámonos. Y entonces llegamos como 30 jóvenes a esta congregación. Conforme fue pasando el tiempo y el evangelio va siendo expuesto,
pues hay gente que dice yo no quiero, y se fueron apartando, hasta que quedamos algunos cuantos jóvenes de todo aquel mover que Dios tuvo a bien hacer en la preparatoria. ¿Sí? Y desde ese momento, amados, la manera en la cual les comparto es como Dios me habla a mí en lo particular. No es, digo, sí, Dios me ha concedido tener algunos estudios teológicos, etcétera, pero no es eso lo que les comparto, sino lo que en oración en lo particular Dios me permite tener y entender. Cuando esto sucedió tenía 17 años, o sea, era un chamaco, ¿sí? No había para mí límites, estaba en la preparatoria y pues en la prepa el ambiente es complicado, o sea, es complicado, la presión social es complicada, es desafiante, pero la verdad es que no me importaba, estaba tan sumergido, tan lleno de la presencia de Dios en mi vida, que de verdad me podían hacer el fuchi, me decían, se burlaban, y es como si pasara por alto, o sea, no me interesaba, estaba metido en la presencia de Dios. ¿Por qué les comparto esto, amado? Porque Él salió al encuentro de quien no lo buscaba, de quien no quería nada de Él, de quien se decía ateo. Y si tuvo misericordia de alguien como yo, ¿cuánto más habiéndote traído Él ya para que escucharas? Yo no escuché, nadie me enseñó, y Dios está teniendo misericordia de ti. Es decir, si conmigo mostró amor, contigo está mostrando gran amor y misericordia. ¿Sí? Si conmigo fue compasivo y me ayudó en mi ignorancia, a ti ya te trajo con un propósito y ya sabes a qué vienes. Yo ni siquiera sabía qué era lo que necesitaba, pero hoy fue el Espíritu el que te invitó, más allá del familiar por el que habló para invitarte. Fue Dios quien te invitó, fue Dios el que te dijo, ven, quiero enamorarte nuevamente, quiero decirte que sí hay oportunidad, quiero decirte que sí hay salvación. ¿Podremos acaso ser salvos aunque hayamos perseverado mucho tiempo en pecado? Sí, y soy testigo de que sí se puede, amados. Y soy testigo de que una verdadera conversión no es por un lavado de cerebro, es porque te entregas, es porque le dices tal cual soy. O sea, yo no tenía nada. ¿Qué bondad podía haber en mí? Nada. No veía algo que le sirviera a Dios. Si podemos entregarnos en ese entendimiento de decir, todas mis obras son como trapos de inmundicia, o sea, no sirven de nada. Es que llevo mucho tiempo, no sirve de nada, entiéndelo. Hoy necesitas volver a empezar. De nada sirve lo que hayas hecho, todas las justicias del justo no le serán tomadas en cuenta el día que pecare. Más, dice la Escritura, el impío, si dejare todas estas cosas e hiciere lo recto delante de Jehová, será salvado. Entonces, amado, el llamado no es a otra cosa, sino de verdad, se puede, o sea, si alguien como yo, sin ningún tipo de instrucción, fue recibido a misericordia, no porque mereciera nada, Dios te trajo. Eso ya es una obra de misericordia, ¿sí? Y quiere que vuelvas a empezar. Quiere que vuelvas a vivir, o que vivas realmente. Amado, de verdad, y lo digo con total sinceridad, Dios me permitió no ver en mí nada bueno. Nada bueno. Como te repito, me tuve que cambiar con el único atuendo para presentarme ante el juez. Es decir, se necesita abrir el corazón y decir,
no tengo nada que ofrecerte, Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos. Gracias, Jesús. Porque si lo hiciste conmigo, Señor, cuando no te buscaba, ¿cuánto más con los que te buscan? Con aquellos que has traído, Señor. Si me diste vida, Señor, cuando no la tenía, ¿cuánto más derramarás hoy tu salvación, tu restauración? A lo mejor eres de las personas que dices, es que ya de mucho tiempo lo he intentado y no he podido. Es que a lo mejor lo que te ha faltado es renunciar a tus buenas obras, a lo que crees que vale la pena en tu vida. No hay nada que valga la pena en nosotros si queremos volver a empezar. Amado Dios, tuvo misericordia el que no le buscaba, del que se decía anticristiano, de aquel que no quería saber de él. ¿Tú crees que Dios no va a tener misericordia de ti si Él ya te trajo hasta aquí? Del mundo era yo. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti.